Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien en sus casas, ¿verdad? Eh, este video que les presento a continuación es en el fondo para hablar un poco sobre lo que hemos estado viendo durante esta primera unidad, ¿verdad? En la asignatura de comprensión histórica del presente. Bueno, como pueden haberlo visto ya en Google Classroom y ahora en la plataforma Moodle, nosotros hemos trabajado 5 guías, ¿ok? Y las 5 tienen que ver con la primera unidad, ¿verdad? Que se llama Presente y conocimiento histórico, la historia reciente y sus principales procesos, ¿ok? Como pueden recordar, en la guía número 1, que yo les entregué de manera presencial, ¿cierto? Cuando iniciamos las clases en marzo, una guía de trabajo que era un poco extensa y que era de conceptualización, ¿verdad? En donde aparecían varios conceptos que son importantes que nosotros entendamos y que ya los vayamos incorporando en nuestro vocabulario diario. ¿Ok? El concepto de hombre, el concepto de pasado, acontecimiento, historia, ¿verdad? Que es una fuente histórica, ¿cierto? La historiografía, qué es lo que es un proceso de larga duración, etcétera. Y bueno, eso la mayoría de ustedes lo alcanzamos a desarrollar en clase, estuvo bastante bien. Y poco a poco fuimos avanzando, ¿cierto?, en esta unidad. Y yo agradezco a toda la gente que me envió a tiempo su registro fotográfico, ¿cierto?, los registros de las actividades que íbamos haciendo. Y también aprovecho de decirles que si por alguna razón no han podido hacerlo, lo pueden hacer todavía, ¿ok? Eh, recuerden que en este periodo no hay una evaluación cuantitativa de los aprendizajes, sino que es más bien cualitativo, es decir, es más una evaluación de proceso. Entonces yo voy a apreciar mucho a la gente que se ha dado el tiempo de enviar los correos correspondientes con las tareas. Bien. Eh, así que si no han enviado algo, lo importante es que se coloquen al día. Ok, yo entiendo que todas las familias están pasando por situaciones muy distintas en este momento, pero es importante que vayan avanzando. Además que esta asignatura es súper linda y yo creo que ustedes ya se han dado cuenta de eso. O sea, indagar dentro de lo que es la historia, para qué sirve, cómo funciona y cómo se ha desarrollado a través del tiempo es algo súper importante, ¿ok? Y no solamente porque yo haya estudiado historia o porque a mí me guste, sino porque realmente es una ciencia, es una disciplina que permite un conocimiento casi total del hombre, ¿verdad? Es una ciencia súper importante dentro de las humanidades. Eh, yo me imagino que ustedes ya han reflexionado un poco acerca de esto, porque ya son 5 guías de trabajo. Y bueno, yo creo que ya hay cosas que están quedando un poco más claras, ¿verdad? Eh, en la guía 2, por ejemplo, estuvimos hablando acerca de qué es la historia, eh, para qué sirve, ¿verdad? ¿Por qué es importante estudiar historia? Vimos algunas aproximaciones al trabajo de Marc Bloch, ¿verdad? Que es un historiador francés. Él dice, entre comillas, una frase que es súper conocida dentro del mundo de la historia, que dice que la incomprensión del presente nace de la ignorancia del pasado, pero no es quizá menos vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada del presente, ¿cierto? Es una relación entre la importancia que tiene conocer el pasado, conocer la historia para poder comprender lo que está pasando actualmente. Y esto también nos sirve mucho a nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Tratar de entender eh, el desarrollo de lo que hoy en día se está viviendo como humanidad. Y desde distintos puntos de vista, o sea, y esta crisis que está tocando vivir a nosotros, que nos está tocando vivir a nosotros y a la sociedad en general, nos ayuda mucho, porque nos invita a reflexionar y a repensar un poco el futuro.
de qué manera se puede salir adelante de esta crisis, de qué manera se puede mejorar, ¿cierto?, las estructuras sociales, las estructuras económicas que nos llevaron a esta especie como de colapso. Entonces es una gran oportunidad y la asignatura creo que calza bien con todo esto que está pasando. Eh, Otra frase que aparece ahí en la guía número 2 dice: en cuanto se refiere a su utilidad social, todas las actividades humanas deben ser valoradas, en última instancia, por el servicio que rinden al conjunto de los hombres. De entre las ciencias sociales, la historia tiene el privilegio de ser la que mayores servicios puede rendir, porque es la más próxima a la vida cotidiana y la única que abarca lo humano en su totalidad. Qué más claro, ¿verdad? Recordemos que la historia nace cuando el ser humano comienza a dejar registro escrito de su paso a través de la Tierra. ¿Ok? Por lo tanto, es indispensable para poder entender de dónde venimos, en lo que estamos y cómo nos proyectamos también. ¿Ok? ¿Para qué sirve la historia? Eso lo vimos en la guía número 2. A veces hay gente que cree que es un desperdicio de tiempo, que no sirve para nada, que es poco productivo, etcétera. Pero ese es un pensamiento muy lamentable porque la historia, en primer lugar, sirve para situarse en el marco de una conciencia colectiva y comprenderla. ¿Ok? Nos ayuda para formar nuestra capacidad de juzgar, comparando diferentes épocas, sociedades. Nos ayuda para el análisis de una situación histórica, a descomponer los elementos de dicha situación, a determinar sus causas y consecuencias. Nos ayuda a desarrollar nuestra conciencia política, a tener espíritu crítico y aprender a ser más abiertos, democráticos y tolerantes. ¿Ok? Permite una aproximación a las diversidades culturales y potencia el respeto por otras culturas y sociedades. Lo cual es súper importante en estos tiempos. Bien. Ok. En la guía número 2 también hablamos acerca de cómo se utiliza la historia de repente para generar discursos, de repente discursos no muy positivos, sino que más bien tienden como a doblegar eh, el pensamiento de las personas, ¿cierto? A través de los medios, a través de los planes que tienen ciertos gobiernos de otras épocas o también de repente actuales, depende del gobierno y del país, ¿cierto? Que utilizan la historia como un mecanismo de cohesión social, ¿verdad? Para que la gente se sienta representada por algo, para que tengan puntos de identidad común, ¿ok? Por eso que es súper importante que el historiador pueda escribir la historia de una manera lo más objetiva posible, porque no es fácil caer en lo subjetivo. Y por eso que la historia se enmarca también dentro del tema del método científico. O sea, hay un proceso por el cual el historiador va dilucidando y bailando ciertos los acontecimientos del pasado para poder entregar una interpretación original. ¿Bien? Eh, por eso que en la IAO yo le coloqué ahí por ejemplo, coloqué una fotografía de los hornos crematorios de Auschwitz, en el campo de concentración de Dachau, ¿cierto? ¿Qué le permite eso a la sociedad alemana? Le permite mantener vivo un lugar en el cual se violaron los derechos humanos y en el cual se cometieron atrocidades. ¿Y se mantiene para qué? Para que las nuevas generaciones tengan conciencia de ese proceso. Claro que, no sé, un estudiante vaya al lugar. Imagínense, o sea, imagínate lo que debe sentir una persona al visitar un horno crematorio en el cual se exterminó a muchas personas. O sea, debe ser un poco tétrico, yo creo. Nunca he estado ahí, me gustaría viajar a Alemania. ¿A quién no, verdad? A conocer algunas cosas, algunos hitos históricos de la historia de la humanidad, más que nada. También coloqué otra foto de donde aparece Lenin con Stalin, ¿verdad? Dos personajes clave de la Revolución Rusa. Y
y que después, bueno, fueron bastante, en el caso de Stalin, fue bastante sanguinario con el trato a su propio pueblo, ¿cierto? Bajo un régimen comunista en la Unión Soviética, ¿verdad? Y bueno, las preguntas ahí que yo les señalé en la guía 2 tienen que ver con qué es la historia, para qué sirve, cuál es el fundamento y cuál es su importancia en nuestra sociedad. Tiene que ver un poco con lo que yo te acabo de contar. Y también, lógicamente, es importante que tú también indagues dentro de tu propia historia personal. Próximamente vamos a hacer un trabajo de eso, ¿ya? Pero más adelante lo voy a explicar. Perfecto. En la guía número 3, que la tengo aquí, denme un segundo. La guía número 3, aquí está. En la guía número 3 nosotros estuvimos avanzando también con lo que tiene que ver con la disciplina histórica y más puntualmente con la historia del mundo contemporáneo. ¿Ok? Eh, Al principio hablábamos sobre que durante muchos años nosotros tuvimos una visión eurocentrista de la historia, o sea, eh, ¿qué es lo que conocíamos? Conocíamos lo que nos dictaban desde Europa, ¿verdad? Eh, Posteriormente fueron apareciendo como más intelectuales acá en América Latina que empezaron a escribir desde acá, a reinterpretar la historia desde América Latina, que es súper importante también, porque claro, o sea, nuestro continente es muy rico, tiene una cultura muy diversa, es un mosaico de colores. Entonces es importante que desde América Latina también se reinterprete el mundo. Recordemos que nuestro continente es el más joven de todos los continentes. Bien, ¿por qué digo esto? Porque el hombre, cuando llega a América Latina, ya era Homo sapiens. Entonces es un continente relativamente joven. Eh, Saltando un poco en el tiempo, sabemos que hay un hito clave dentro de la historia contemporánea que marca el inicio de la historia contemporánea, que es la Revolución Francesa, ¿verdad? Que marca el fin del antiguo régimen y el inicio de un nuevo proceso llamado historia contemporánea, ¿verdad? El fin del antiguo régimen, el fin del modelo absolutista y el inicio de las democracias modernas. Bien. Eh, entonces, en la guía número 2 hablamos un poco de la historia contemporánea, del tiempo histórico, de las revoluciones, y hablamos también de algo que es súper importante, que es el ritmo, la simultaneidad y la duración, que son características del tiempo histórico. ¿Y para qué sirven? Para analizar los hechos de la historia. ¿Ok? Y en cuanto al ritmo, es importante entender de que es diferente según la sociedad y además que los procesos de cambio pueden producirse en breves periodos de tiempo después de siglos de estabilidad. ¿Ok? El tiempo histórico, el tiempo histórico tiene diferentes ritmos, tiene diferentes duraciones. ¿Ok? Hay un tiempo corto y hay un tiempo medio, ¿verdad? Que es la coyuntura, o sea, es decir, las condiciones que caracterizan un momento global y, y bueno, algunos ejemplos de esto, de ejemplos de tiempos de duración media o coyunturales, tienen que ver con las crisis revolucionarias, crisis económicas, ¿cierto? Que provocan cambios a nivel global. O sea, podemos decir, según esto, de que este fenómeno de la pandemia que estamos pasando es un fenómeno eh, que, según el tiempo histórico, lo podríamos definir como un tiempo medio, ¿verdad? Porque es la coyuntura que se está viviendo a nivel mundial. Una coyuntura de emergencia que está causando estragos no solamente a nivel de la salud, sino que desacelerando el ritmo de vida, el ritmo
con el cual se desenvolvía la sociedad hace un par de meses, la humanidad, ¿verdad? Un ritmo súper acelerado, con niveles de contaminación súper altos, pero que de pronto comenzó a detenerse gracias a la pandemia. Hay fuentes que dicen que las muertes en algunos países, las defunciones, han bajado producto de los menores índices de contaminación. Y que entre la gente que muere por la enfermedad y la gente que muere por otras causas, como que está habiendo como un equilibrio y es muy loco también verlo desde esa manera. ¿Ya? Dentro de los tiempos históricos, lo que se considera el tiempo largo o el de las estructuras, son cambios que tienen que ver con un fondo más extenso. ¿Ok? Por ejemplo, dice, en nuestra sociedad, la tradición judeocristiana, nuestra tradición cristiana, ¿verdad? Nuestros valores católicos, que provienen de la tradición judeocristiana, perduran en nuestra cultura y en la mayoría de nuestros comportamientos colectivos. ¿Ok? O sea, eso es como una estructura social, una estructura cultural. Bien. Y es difícil, demasiado complejo de cambiar en el tiempo. O sea, imagínate tú, si tú tratas de indagar dentro de tu árbol genealógico o dentro de tu familia, seguramente 3, 4 o 5 generaciones han sido practicantes de una misma religión, por ejemplo, por darte un caso, no sé. Bien. Eh, la Revolución Rusa de 1917, ahí coloqué la fotografía, es un ejemplo de un acontecimiento que se sucede en un tiempo histórico corto. ¿Por qué? Porque la Revolución Rusa de 1917 se llevó a cabo en un periodo más o menos breve de tiempo, pero que generó una ruptura histórica tremenda, no solamente en la Unión Soviética, sino también en todos los otros países que adoptaron este modelo político-social y lo llevaron a cabo, incluso hasta el día de hoy. Ejemplo de esto, ejemplos paradigmáticos es la Cuba de Fidel Castro. eh, bueno, y actualmente está Corea del Norte, ¿verdad? Que también posee un modelo político similar a lo que dio inicio eh, en, en Rusia, en la Unión Soviética, perdón. En la guía 3 entonces hablamos acerca de, bueno, la actividad que tenían tenía que ver con qué cultura del pasado han legado obras que se han convertido en símbolos de civilización y progreso, y ahí el ejemplo claro son las pirámides de Egipto, y también está la pregunta sobre cuál es la importancia que tuvo la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Ambas revoluciones se caracterizan por ¿qué? Porque fueron un cambio drástico en la historia de la humanidad, marcaron un antes y un después, y hasta el día de hoy seguimos viendo sus consecuencias. ¿Ok? La 4 dice explica cuáles son los rasgos principales del tiempo histórico, que son los que yo mencioné anteriormente. Y la 5, qué es la historia contemporánea y por qué es importante su estudio. Y bueno, en el fondo, ¿por qué es importante el estudio? Porque nos permite entender quiénes somos nosotros como individuos y como sociedad. ¿Ok? Estos trabajos ustedes me lo hicieron llegar y la mayoría está muy bien. Está bastante bien. Yo espero que ahora nos pongamos las pilas otra vez y volvamos a avanzar como a este ritmo que estuvimos avanzando. En general están bastante bien los trabajos. Bien. En la guía número 4, que tiene que ver con el método de investigación histórico, estuvimos viendo los desafíos de la investigación histórica y cuál es el método de trabajo. Entonces, acá estuvimos diciendo de que se tiene que aplicar un método científico y riguroso, o sea, no es algo al azar. Bien, ¿por qué? Porque el historiador tiene que tratar de buscar la objetividad en su análisis. Y es súper fácil caer en la subjetividad. ¿Por qué? Porque una persona nunca es imparcial. Ustedes, yo, todos tenemos una historia detrás y tenemos un punto de vista. Por lo tanto,
es súper complejo ser objetivo en el estudio histórico, porque uno siempre tiene algún sesgo, tiene alguna tendencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros nos deshacemos de eso y somos capaces realmente de sentarnos a interpretar los hechos de manera objetiva? Eso es súper complejo, no es fácil. Y esa es una tarea del historiador. Ahora, hay muchos historiadores, historiadores súper importantes en la historia del siglo XX, por ejemplo, que tenían su pensamiento político súper claro. No por eso van a ser malos historiadores, ¿verdad? Una persona, como les decía, nunca es neutral. Pero el trabajo historiográfico debe pretender, debe intentar ser lo más riguroso y objetivo posible. Ahora, ¿qué es la subjetividad? La subjetividad es la parcialidad que se manifiesta en la consideración de una idea o un hecho de la realidad. En esa consideración se manifiesta el modo de pensar y de sentir del sujeto que las enuncia. Lo que estoy explicando recién. Versus, ¿qué es la objetividad? La objetividad es la imparcialidad en la manera de considerar un hecho u opinar sobre él, sin manifestar intereses personales en el análisis de la realidad. ¿Ok? Es difícil lograr eso, ¿no? Ser objetivo. Es como cuando uno trata de ver dentro de su propia vida las decisiones que ha tomado y hacer el balance entre si fueron correctas o no, o si tú te equivocaste o no. Generalmente las personas tienden a justificar mucho su comportamiento y a veces son poco subjetivos. Por eso es importante la comunicación con otras personas, que te hagan ver de repente cosas que tú no estás viendo. Bien, y en la investigación del historiador, que obedece a un método racional, lo primero es elaborar una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una idea, una pregunta a la cual yo le planteo una respuesta y a través de una investigación me voy a dar cuenta si mi respuesta que estoy planteando es verídica o simplemente no tiene sentido de ser. ¿Ok? Por eso que el historiador trabaja con los datos que le proporcionan las fuentes y elabora una síntesis para poder reconstruir el pasado. Bien. Nosotros, como ustedes se han dado cuenta, no trabajamos con las fuentes originales, sino que con la elaboración que otros historiadores han hecho de las fuentes. Bien. Ahora, un ejercicio súper interesante de trabajar con fuente primaria sería que nosotros mismos, cada uno de ustedes que escogió esta asignatura, pueda hacer un trabajo indagatorio de su propia vida a través de fotografías, a través de recuerdos, de cartas, etc. Ver hasta dónde puede encontrar dentro de su propia casa, hasta dónde puede indagar acerca de la historia de su familia. Siempre y cuando uno quiera compartirlo, porque es perfecto que alguien no quiera hablar de eso. Pero yo encuentro que es un ejercicio súper bueno. Hacer una línea de tiempo, de hecho lo vamos a hacer. Vamos a hacer una línea de tiempo y vamos a tratar de recapitular momentos e hitos importantes en la historia de cada uno. ¿Ok? Y espero que eso también les sirva mucho a ustedes para reflexionar en torno a su propia vida. Bueno, en esa guía, en la guía número 4, hablamos sobre las fuentes. ¿Qué es una fuente? Es todo documento del cual nosotros podemos sacar información para interpretar el pasado. Pueden ser fuentes escritas, pueden ser objetos materiales, pueden ser imágenes, fuentes audiovisuales, fuentes orales, como por ejemplo los discursos. Es súper interesante escuchar los discursos de personajes históricos importantes. Fuentes gráficas, estadísticas, cartográficas, etc. Este trabajo estuvo muy lindo igual. Lo que la gente que me envió su registro, a mí me emocionó mucho verlo, como lo ordenado que estaba y cómo iban descubriendo ustedes mismos otras fuentes. Por ejemplo, en la pregunta 5 dice, plantea 2 ejemplos de cada uno de los siguientes puntos y explica el contexto histórico en el cual se desarrollaron y por qué crees que son importantes de destacar. ¿Ok? Entonces, en fuentes escritas o textuales, ahí ustedes podrían haber colocado cualquier libro o documento escrito que haya llamado su atención y que de alguna manera responda a un conocimiento histórico.
Los objetos, por ejemplo, les comento, no sé, eh, la línea férrea que une Osorno con Puerto Montt se creó entre 1906 y 1912, o sea, a inicio del siglo XX. Y bueno, esa construcción todavía está vigente. Uno puede caminar por la línea del tren, eh, puedes ver cómo los trabajadores colocaron esos durmientes, que son los tablones que van debajo de la línea férrea. Y es historia eso, po, es historia pura, porque, no sé, casi 100 años. 100 años de su construcción, la línea férrea todavía está ahí. Todavía está el lugar por donde pasaba, ¿verdad? Uno puede ir, pues no sé, puede sacar un clavo, guardar un clavo que tiene 100 años, no sé. Son fuentes, pues, fuentes de información, imágenes, fuentes audiovisuales, fuentes orales, gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. En la guía número 5, en el último trabajo que hicimos, ya de vuelta de las vacaciones, yo quise compartir con ustedes un documental de un profesor que yo tuve, que es Ignacio Agüero. Ignacio Agüero es un cineasta que su trabajo, si bien ha sido reconocido en Chile como dentro de un círculo eh, más ligado al arte, ¿cierto? Al cine documental. Él, en esa película que yo les envié, que se llama El otro día, él hace un ejercicio súper interesante porque él hace una especie de viaje a través de su propia vida, a través de sus recuerdos, y utiliza las fuentes primarias que él tiene a su disposición. Él habla de fotografías, habla de filmografía que él había realizado en momento previo al presente en el cual hizo el documental. Y, y en verdad es muy nostálgico. También es interesante cómo el tipo también se va metiendo en la vida de las otras personas que van a golpearle la puerta. Eh, Cuando vean este video, yo espero ya que todos hayan visto el documental, que está en Onda Media, ¿cierto? Y además que en Onda Media también hay otra serie de películas maravillosas creadas por compatriotas. Bien. ¿Qué es lo que había que hacer con el documental? Básicamente responder qué estrategia utiliza el director para reconstruir su historia personal. ¿Qué estrategia utiliza el director? Eh, la utilización de fotografías, recuerdos personales, relaciona recuerdos personales con momentos históricos del país, ¿verdad? Cuando habla de su familia, de su papá, de su hermano, etc. El recorrido que hace Ignacio Agüero a través de la ciudad de Santiago, del Gran Santiago, es maravilloso, es muy lindo. Yo espero que no se hayan aburrido con el documental. Y está bien, al principio puede ser un poco lento, pero tienen que darle una oportunidad, pues si no todo va a ser acción. Eh, la 2 redacta una opinión señalando si el director y narrador del film es subjetivo u objetivo con su discurso narrativo. Eso es una pregunta bien personal y cada uno tiene que responderla. ¿Ok? Alguien me puede decir, está bien, alguien me puede decir, no, el director igual es bastante subjetivo porque es muy autorreferente y habla todo el rato de él. Está bien, pero tienen que justificarlo. La 3 dice qué tipo de fuentes, primaria y secundaria, utiliza el director para rearmar su historia personal y la de los personajes que nos presenta. Bueno. Y la 4, realizar una crítica del documental, señalar la opinión y, y ustedes también tratar de explicar si les gustaría hacer un trabajo de este tipo, que tienen que ver un poco con lo que yo ya le había comentado anteriormente, que permiso, que, que tiene que ver con cómo nosotros rearmamos nuestra historia personal, po. Cómo rearmamos nuestra historia personal. De repente hay muchas cosas que se nos olvidan dentro de nuestro mismo, dentro de nuestro diario vivir, de la cotidianidad.
De repente se nos olvida, no sé, qué estuvimos haciendo el año pasado o antepasado, qué cosas pasaron. Ahora yo no les voy a pedir que hagan un recuento de todo de año por año, pero sí vayamos marcando algunos hitos que voy a subir en la próxima guía. Permiso. En la próxima guía vamos a trabajar en eso. ¿Ya? Vamos a hacer un trabajo práctico y cualquier duda o consulta que ustedes tengan o comentario que me quieran hacer, no duden en escribirme al correo eh, o si al WhatsApp si lo tienen también, no hay problema. ¿Ok? Eso chicos, yo espero que estén muy bien ustedes en su casa junto a su familia y, y que hayan podido avanzar las guías que hemos trabajado. ¿Ya? Yo se las he preparado con harto cariño y esperando que la lean a conciencia cada una de ellas, porque les va a servir para siempre. Bien, así que quedo atento a sus comentarios, me despido cordialmente, muchas gracias y espero de todo corazón volverlos a ver muy pronto. Ojalá ya durante mayo nos volvamos a reencontrar en el colegio porque va a ser mejor. Va a ser mejor cuando podamos conversar en persona y salir adelante de toda esta situación que nos aqueja. ¿Ya? Un abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos pronto. Chao.